Comenzamos la reunión hablando con la pregunta que les hice, ¿no? Porque ya se la saben, y sí respondieron muy bien, sí se la saben. ¿Cuáles son algunas de las figuras literarias o tipos con los que se conoce a Jesús, con los que se compara a Jesús en la Biblia? Y por supuesto que todos tenemos alguna de esas figuras favoritas, ¿no?, de nosotros. Por ejemplo, dijeron camino, verdad, vida, pan, agua, luz, cordero, resurrección, pan y vinos, no lo dijimos, vid, sí, un hombre que sembró la buena semilla, porque dice que el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. Jesús se compara a sí mismo como el primer consolador, porque después vendría un segundo consolador. ¿Ok? En fin, tenemos varias ilustraciones que Jesús utilizó. ¿Y para qué las utilizaba? Estas ilustraciones, estas alegorías, ¿para qué? Para hacer más comprensible para nosotros algún aspecto de su carácter o su obra. A través de esas figuras literarias nos queda más claro algunos aspectos de su carácter y de su obra. Por eso lo hacía. Aunque también tenemos que entender que estas figuras requieren una interpretación, porque si no se quedan a oscuras o se pueden mal interpretar. Jesús utilizaba esas figuras como una herramienta de comunicación y Jesús hacía muy buen uso de esa herramienta, ¿no? Sabía Jesús cómo aplicarlas, en qué momento, utilizaba los elementos que estaban a su alrededor, como el agua, como el pan, como la sed, ¿no? Como el agua, cuando habló con la mujer en el pozo que iba a tomar por agua para beber y le dijo yo soy el agua viva. Jesús utilizaba los elementos que le podían ayudar en ese momento y además utilizaba elementos que la gente conocía perfectamente bien. No utilizaba cosas que ellos desconocían de otro país, de otra cultura. Las cosas que él utilizaba es porque eran de uso común en su cultura, en su entorno. Entonces nosotros tenemos que entender estas figuras que Jesús utiliza, entendiéndolas en el entorno en el que Jesús las dijo. Ahí es donde tenemos que estudiar un poco de la cultura de aquella época, si no, no lo entenderíamos cabalmente. Cada una de estas figuras aporta algo muy rico para la comprensión de quién era Jesús o quién era el Señor y cómo era su obra, pero tenemos que aprender a entender esas figuras literarias. Son importantes. Por ejemplo, cuando Jesús se menciona a sí mismo como la verdad, ¿qué es lo que quería decirnos? Que hay mentira, pero todo lo que él decía o obraba era la verdad. Todo lo demás era mentira. Por ejemplo, cuando él se menciona a sí mismo como el agua o el pan, ¿qué significa? Que él es el único que podía saciar la necesidad del ser humano. Y así, ¿no? Cada figura tiene un uso que debemos que interpretar. Entonces, de eso se trata esto en esta ocasión. Veamos el caso, ¿no? Antes de entrar de lleno a las figuras y cómo las utilizó Jesús en este momento, estas figuras que vimos hoy que son la puerta y el buen pastor, antes de entrar de lleno, vamos a ver cuál fue la ocasión por la que Jesús habló de esto. Eso es muy importante. Acuérdense que hemos aprendido en Aprendiendo Juntos que la palabra se debe interpretar en su contexto. Cuando tú lees el contexto entiendes mejor de qué se trata. Si tú lees la parábola por sí sola te va a quedar así, pero cuando lees el contexto vamos a ver en qué contexto es que Jesús dijo esta alegoría acerca de él, ¿no? Del mismo como la puerta y el buen pastor. ¿En qué contexto lo dijo? Vamos a entenderlo. Para eso tenemos que irnos hasta el capítulo 9. Donde dice que Jesús sana a un ciego de nacimiento. En el 8:59, si ustedes vean 8:59, vemos que Jesús salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Dónde estaba Jesús?
saliendo del templo. ¿Y dónde estaba el templo? Eso quiere decir que Jesús en estos momentos estaba en Jerusalén. Por eso cuando dice aquí que va a sanar a un ciego, no es el famoso Bartimeo, No se trata aquí de Bartimeo, porque Bartimeo, ¿dónde estaba? En Jericó. Y estaba en Jerusalén, además de que Jesús sanó a otros ciegos dentro de su historia, dentro de los evangelios. Estaba en Jerusalén. Entonces Jesús dice que al pasar vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Y qué hizo el Señor? Lo sanó. Dice que hizo lodo, con su saliva hizo lodo, agarró tierra, hizo lodo y se la untó en los ojos y le dijo: vete al estanque de Siloé y te lavas. Y cuando el hombre se lavó, dice que ya pudo ver. Y después entonces los vecinos, dice la escritura ahí en la historia, que los vecinos que lo conocían, que era ciego de nacimiento, sus vecinos al verlo dijeron: ¿qué te pasó? ¿Qué ya ves? ¿Qué sucedió? No, pues Jesús hizo lodo, me lo puso y me dijo que fuera a lavarme y ahora veo. Pero era día de reposo. Entonces los vecinos se los llevaron a los fariseos. Estos de chismosos, ¿verdad? ¿Cómo que te sanó en día de reposo? A ver, vamos. Esto lo tienen que saber los fariseos. Entonces dice que se lo llevaron y ellos le comenzaron a interrogar. ¿Qué pasó? No, pues esto. ¿Y quién fue el que te sanó? Pues Jesús. Entonces no creían que había sido sanado por Jesús. Mandaron llamar a sus papás y le preguntaron: ¿ese es su hijo? Sí. ¿Nació ciego? Sí. ¿Y cómo es que ahora ve? ¿Quién sabe? Sabemos que era ciego de nacimiento, eso sí lo sabemos. ¿Cómo sanó? Pregúntenle a él, es mayor, porque tenían miedo de que los fariseos lo expulsaran de la sinagoga, lo que era muy grave para los judíos. Al tener miedo dijeron: pregúntenle a él sabe, no sabemos. Y volvieron a interrogarlo: ¿qué pasó? Ya se los dije y no me creen. ¿Quieren hacerse sus discípulos? No, tú hazte sus discípulos, nosotros somos discípulos de Moisés. Duros, ¿verdad? Y entonces les dice: pues me extraña que no conozcan de él, porque no se ha oído jamás de nadie que diera la vista a un ciego. Y nadie puede hacer esto si Dios no estuviera con él. Si esta persona no procediera de Dios, no podría hacer nada. Qué extraño que ustedes no sepan de él, siendo líderes de Israel, siendo que este hombre debía ser alguien que vino de Dios, ¿no? ¿Quieren ver eso? En los versículos 31, versículo 9 a 31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Son palabras del ex ciego, ¿verdad? Y se lo está diciendo a los fariseos y les dice: si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Y los dejó callados. Estaban tan turbados que, ¿qué hicieron? Tú naciste del todo pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron de la sinagoga. Esa fue su defensa. Entonces Jesús, después de eso, lo halló, dice ahí, hallándole, y sabiendo que lo habían expulsado de la sinagoga, le dijo: ¿quieres, qué le dijo? ¿Crees tú en Dios, en el Hijo de Dios, que soy el Hijo de Dios? Y dice: ¿quién es? ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es para que crea? Yo soy. ¿Y qué dice el versículo 4, creo? Digo el 38. Y le dijo: creo, Señor. Y le adoró. Y cuando sucedió esto, Jesús le halló en un lugar público, tal vez cerca del templo, porque ahí estaban varios presentes, incluidos los fariseos, que escucharon esto. Cuando Jesús vio que él creyó, le adoró, y vio que ahí estaban esas figuras, los fariseos, entonces dijo las siguientes palabras. Versículo 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Vean cómo les está echando ahí la piedra a los fariseos. Y ellos se sintieron aludidos y dijeron, algunos de los fariseos que estaban
con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? No entendieron. No entendieron que ellos eran los que ven. Y entonces dice, Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendréis pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Esta es la ocasión por la que Jesús dice la parábola que sigue, en este enfrentamiento que tiene con los fariseos. Esto es muy importante saberlo, porque esto es lo que le da color, diríamos, a lo que sigue, ¿no? Sabemos por qué lo dijo y a quién se lo dijo. ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces, Jesús enseguida dice una alegoría. Dice el versículo 6, esta alegoría les dijo Jesús. Les dijo esta alegoría, esta ilustración. Esta ilustración que tiene que ver con la vida pastoril. Y recuerden, cuando Jesús dice esta ilustración, ahí está el que era ciego, pero también están los fariseos, además de otras personas que hubieran podido estar ahí, incluidos los discípulos, pero estaban también ahí los fariseos. Entonces, cuando Jesús dice esta, ¿qué? Alegoría. Esta palabra alegoría, esta palabra se utiliza varias veces, solamente 5 veces en el Nuevo Testamento. Y 4 de las 5 veces las utiliza Juan. A él le gustaba utilizar estas alegorías, estos ejemplos, ¿ok? Bueno, entonces, dicho lo siguiente, dicho lo anterior, Jesús utiliza esta alegoría que tiene que ver con la labor del pastor, con la ocupación pastoril, vamos a llamarle, ¿no? La ocupación pastoril. No es la primera vez que ellos, los judíos, escuchaban esta ilustración, porque ya en el Antiguo Testamento se había utilizado por los profetas. Por ejemplo, en Ezequiel 34, tenemos que Ezequiel utiliza esta misma figura para hablar de los malos pastores de Israel, los que eran los sacerdotes y reyes y profetas. Él les llama los malos pastores y les habla de por qué eran malos, porque estaban haciendo mal su labor, y les habla del juicio que vendría sobre ellos por no estar haciendo bien su labor de pastores de Israel. Entonces en Ezequiel ya se utiliza. En los Salmos, el Salmo 23, el 74, 78, 79 y 80, hablan de ejemplos de la vida del pastor, de la labor pastoril. Isaías 40 también, Jeremías 23, etcétera. Varias veces ya ellos habían visto esta ilustración. ¿Por qué? Porque Israel era un pueblo pastoril. Ellos pastoreaban mucho ovejas, esa labor era muy dada entre los judíos. Por eso Jesús utiliza una alegoría que es muy usual para ellos. ¿Ok? Vamos a leerla y después la comentamos. Está de los versículos 1 al 5. ¿Listos? De cierto os digo. Recuerden que cuando Jesús dice esto, amén, amén les digo. O sea, esto es algo cierto y lo digo 2 veces. Es como decir de cierto al cuadrado. ¿Ok? Se los estoy diciendo para que pongan atención. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esa es la alegoría que Jesús les habló. ¿Qué les parece? Esa es la alegoría y la dejó ahí. Simplemente la dijo y ahí está. ¿Se entiende la alegoría? Pues no queda muy claro. Primero vamos a ver en qué consiste la alegoría. En esta alegoría Jesús menciona
todos los elementos que son esenciales de la figura pastoril, de la ocupación pastoril. Tenemos una manada, tenemos el redil, tenemos la puerta, tenemos al portero, tenemos al pastor, tenemos los ladrones, salteadores y luego los extraños. Todos los que forman parte de la labor pastoril están mencionados en esta pequeña alegoría. Cada uno de ellos tiene un significado en la mente de los que escucharon esta alegoría. Lo que nos falta entender es la explicación, la cual viene después. En los versículos 7 al 18 viene la explicación de la alegoría. Es como cuando Jesús enseñó la parábola del sembrador. ¿Qué hizo? Primero la dijo y después, versículos adelante, ¿qué hizo? La explica para que no haya dudas. De la misma manera aquí. Eso quiere decir que nosotros no podemos a estos versículos del 1 al 5 darles nuestra interpretación. Muchos yo he visto que predican este versículo y le dan a cada uno de estos elementos una interpretación alegórica. Yo no estoy autorizado para eso, porque Jesús dio la interpretación de esta alegoría. Entonces no estamos autorizados para, y menos si le das una interpretación a cada elemento, porque en una alegoría, así como en una parábola, la interpretación depende del significado total de la parábola. No le vas a dar a cada elemento de la parábola o de la alegoría una interpretación diferente, sino que cada elemento tiene que ver con la interpretación general de esa parábola o alegoría. Así es que ya estudiaremos más adelantito, ahorita, en unos minutos más, estudiamos la explicación de Jesús, la aplicación de Jesús. Pero vamos a entender simplemente los elementos de la alegoría que dio Jesús. Cada uno de los elementos los vamos a entender en el contexto en el que los judíos lo entendían. Por ejemplo, la manada, pues se refiere a el grupo de ovejas, sea pequeño o grande, que le correspondían al dueño, ¿no? Al dueño de las ovejas, es una manada. El redil es el lugar donde eran guardadas. Se refiere a un lugar seguro, un lugar donde no podía entrar ni animales salvajes a querer comérselos, ni otro tipo de personas, ni ratas de dos patas. El redil supone un lugar seguro. ¿Estamos de acuerdo? Eso supone el significado del redil, un lugar seguro. Pero cada redil tiene una puerta única, una puerta donde las ovejas entran y salen. También hay un portero. Normalmente había un portero que era contratado por los pastores para cuidar el redil. Entonces, cuando el portero veía que venía el pastor, él lo conocía, le abría la puerta y entonces el pastor entraba por sus ovejas y las sacaba. ¿Por qué? Porque era común que varios pastores utilizaran el mismo redil. Así es que el pastor tenía que entrar por sus propias ovejas, las suyas, y entonces llevárselas, a las demás no. Si una ovejita se quería venir con él, no la regresaba, solamente las que son propias. Entonces el portero abría, el pastor entraba, llevaba sus ovejas y luego regresaba y las contaba para ver que todas estuvieran completas para entrar al lugar seguro, al redil. Esta era la mecánica. Había un portero que le abría la puerta al pastor. Pero aquí tenemos otras figuras que son los ladrones y salteadores. Así lo maneja así siempre, ladrones y salteadores. ¿Por qué? Si significa más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el ladrón se refiere a la acción de robar. El ladrón tiene que ver con la acción, robar. En cambio, salteador habla del carácter del que roba, es un bandido. Diríamos que aquí sería los bandidos ladrones, así se entendería, ¿no? Y estos pues no entraban por la puerta, entraban por otro lado. Y luego tenemos a los extraños. Si un extraño le habla a una oveja, dice aquí, no lo escuchan.
¿Por qué? Porque solamente escuchan la voz de su pastor. Las ovejas reconocen la voz de su pastor. Por eso no podía en Israel, estamos hablando de Israel. Allá en el Medio Oriente, la labor pastoril es diferente a la de acá. En aquel lugar, los pastores sacaban sus ovejas, las ponían ahí en hilera, en grupito, y después caminaban al frente de ellas. No era como ahora que el pastor va atrás y con una vara y para que vayan todas juntas. No, allá no. Allá el pastor va adelante y las ovejas lo siguen. Y los que hemos leído, si ustedes han leído de eso, ese elemento de la cultura israelí en libros, actualmente lo pueden leer, es algo muy distinto, es algo muy curioso, porque el pastor va al frente y las ovejas van siguiéndolo. Y cuando una oveja se quiere ir, el pastor le habla y la oveja lo reconoce y lo sigue. Pero si un extraño le habla, no reconocen su voz, no le hacen caso. Qué interesantes elementos de esta cultura. Todo esto lo dice Jesús en esta alegoría. Son todos los elementos que la gente de aquel lugar entendía perfecto. Jesús está hablando de la labor pastoril tal como la conocemos. Es lo que entendía la gente. ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces Jesús simplemente da una alegoría de lo que era la labor pastoril de su época. Ahora Jesús va a dar una aplicación puntual de lo que él quería decir con esta alegoría a los presentes. ¿Vamos? Vamos a la interpretación. Estamos en el capítulo 10 y en el versículo 6 dice: esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Fíjense, entendían la alegoría, sí, conocían todos los elementos de esa alegoría, la puerta, el redil, el pastor, los ladrones, los salteadores, todo lo entendían, pero ¿qué quiso decir Jesús? Eso no les quedó claro, no lo entendieron. Dice aquí, no entendieron qué quiso decir, qué les decía. Entonces Jesús les da la explicación. Ahí les va. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, ¿a quiénes? A los mismos que estaban ahí, al que era ciego, a los fariseos y a todos los demás presentes. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo. ¿Qué? Y aquí viene la primera figura con la que Jesús se compara y es la primera aplicación. Esta parábola, esta alegoría, tiene dos aplicaciones. La primera es, yo soy la puerta. Qué interesante, ¿no? ¿Quién entra por la puerta? Los pastores autorizados. ¿Y quién no entra? Los que son ladrones, los bandidos, ladrones. Ok. Dice, yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Pero no los oyeron las ovejas. ¿Por qué? Porque eran extraños. Dentro de la parábola que Jesús dijo, eran extraños. ¿A quién se está refiriendo aquí? ¿Quiénes eran los ladrones y salteadores? ¿Quiénes? Los fariseos, los maestros de la ley. Ellos eran los ladrones. ¿Por qué? Primero, porque ellos no habían entrado por la puerta que es Jesús. No creían en Él. Si no creían en Él, mucho menos iban a ser pastores autorizados por Él para dirigir a su rebaño, a las ovejas que estaban en su redil. Entonces, los fariseos se creían maestros de la ley, autorizados para ser los pastores de Israel. Y Jesús les dice, ustedes no son pastores, ustedes son ladrones y salteadores y extraños. ¿Se dan cuenta de lo que Jesús está diciendo? Y por eso las ovejas no los oyen. Cuando los oyen ustedes ya dicen, ya cállate. En cambio, cuando Jesús hablaba decían, enseña con autoridad.
Este es diferente, este es un maestro especial. Aquellos ya estamos cansados de sus exigencias, de poner a la ley de Moisés como lo máximo, porque convirtieron la ley de Moisés solamente en reglas. Le perdieron el espíritu a las ordenanzas del Señor y suplantaron la gracia del Mesías a cambio de una religión ritualista, solamente llena de ritos. Eso hicieron los fariseos y los maestros de la ley. La gente estaba cansada y Jesús era realmente el que vino a dar otro significado. Entonces los fariseos se creían pastores, pero eran salteadores y ladrones, y además extraños a quienes las ovejas no oían. ¿Hasta aquí vamos bien? Los fariseos eran pastores falsos. ¿Cuál es el resultado de que uno siga a uno a otro? Vamos a verlo, porque dice en el versículo 10, el ladrón, ¿quién es el ladrón? Los fariseos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. O sea, en otras palabras, ¿a qué viene el ladrón? Los fariseos, ¿cuál era el resultado de seguir a los fariseos? Si él viene a hurtar, matar y destruir, el resultado es ser hurtado, ser asesinado y ser destruido. Ese es el resultado de escuchar a los fariseos. En cambio, quienes entraban por la puerta, los que eran el redil, los que escuchaban a Jesús, ¿qué sucedía? Versículo 9. Yo soy la puerta. ¿Qué memorizamos? El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Vean la gran diferencia. El que por mí entrare, el que me escucha, el que cree en mí. ¿Cuál es la primera cosa? Será salvo, que está en voz pasiva, significa será salvado por mí. El que entra por la puerta que soy yo, será salvado por mí, será rescatado de una vida sin Dios y será rescatado de las consecuencias de vivir sin Dios. Será rescatado. ¿Qué más? Entrará y saldrá. ¿De dónde? Del redil. ¿De qué nos habla entrará y saldrá? Seguridad, protección. Tendrá la protección, mi protección. Entrará al redil, saldrá del redil. Si no fuera del redil no podía entrar. Y no podría salir si no fuera a través del pastor que lo va a guiar. Protección. Y luego hallará pastos. ¿De qué nos habla de eso? Comida, alimento. Entonces tendrá sustento, alimento espiritual. Entonces vamos a hacer una comparativa de los resultados de seguir al ladrón y salteador. Dice, primero, el ladrón no vino sino para ¿qué? Hurtar. Entonces el que sigue a los fariseos será hurtado. O sea, se apellidará, va a cambiar de apellido. Hurtado. Será robado. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que se le va a robar? Su oportunidad de salvación. En cambio, el que entra por la puerta, ¿qué? Será salvado por el Señor. Segunda cosa, el ladrón no vino sino para hurtar, ¿qué más? Matar, que la palabra griega aquí se traduce como degollar, porque ese es el sistema con el que pues matan a las ovejas, ¿verdad? Degollar. Entonces será degollado por estos lobos rapaces que eran los fariseos. Solamente hallará la muerte. En cambio, el que entra por la puerta entrará y saldrá, o sea, tendrá protección. Si tú eres del redil del Señor, entonces tendrás su protección, porque si tienes su doctrina, no podrás ser engañado por los lobos, por los malos pastores o por los ladrones y salteadores. No irás a la muerte. Tienes la protección, entrará y saldrá. ¿Ok? Y luego, la tercera comparación. ¿Qué más? Hurtar, matar y destruir. Será destruido. Que la palabra griega se refiere a arruinar algo. Será arruinado. Su vida será arruinada. Su futuro será
arruinado completamente. Si alguien escuchara a los fariseos, sería arruinado. ¿Cuál es la comparación? El que entra por mi puerta hallará pastos, tendrá el sustento que necesita. Este es el significado de la primera alegoría, ¿no? Del primer símbolo, diríamos, de la primera figura. Esta es la primera interpretación que Jesús le da a la alegoría. ¿Se dan cuenta cómo no utiliza Jesús todos los elementos, pero todos los elementos ayudan a entender cuando Jesús se da la aplicación? Entonces, lo primero que Jesús dice es: yo soy la puerta. Nos sorprende a todos, ¿no? Porque Jesús pudo haber dicho: yo soy el portero, o yo soy otra cosa, pero Él dice: yo soy la puerta. Entonces, si tú has entrado por Él, eres parte de su redil. Y entonces tienes vida, ¿sí? Tienes salvación, tienes protección y tienes sustento, porque eres una oveja de su redil. Si has entrado por Él, si has creído en Él. Si no has creído en Él, a lo mejor le crees a las mentiras de los ladrones y salteadores. Pero ¿cuál será el resultado? Ser robado, ser degollado y ser arruinado. Imagínense, para los que están escuchando esta enseñanza de Jesús, esta aplicación. Los fariseos estaban, por eso lo querían matar. Está hablando de ellos. Segunda aplicación. La segunda aplicación. No, ustedes dirán, ¿por qué en la misma alegoría Jesús da dos aplicaciones? ¿Se vale? La respuesta de Jesús sería: es mi alegoría y yo puedo con ella lo que yo quiera, ¿no? Es mi alegoría, yo doy mi aplicación. Aquí hay dos aplicaciones. Jesús primero se compara con la puerta y luego también se compara con el buen pastor. ¿Lo puede hacer? Así es que Jesús ahora dice: yo soy el buen pastor. Y vamos a ver qué es lo que dice para que entendamos la aplicación. Yo soy el buen pastor. Y menciona tres características de él como el pastor del rebaño. La primera, ¿cuál es? Su vida da por las ovejas. El buen pastor, su vida da. Su vida. Aquí realmente la palabra vida, bueno, primero, el buen pastor. Es como si leyéramos el pastor, el bueno. Aquí está hablando de ¿cuál? El pastor, el bueno, el excelente. Porque Él es el buen pastor. Y Él es el único pastor de las ovejas. Fíjense bien, porque nosotros los que estamos pastoreando aquí humanamente al redil del Señor, porque Él es el pastor, nosotros somos ovejas pastoreando ovejas. Pero Él es el buen pastor. ¿Se dan cuenta? Él es realmente el pastor. Y el pastor de las ovejas nos encarga a algunos, nos saca del redil para seguir siendo redil, para hacer una tarea que Él nos enseña, nos da autoridad para hacer esta tarea, pero seguimos siendo ovejas pastoreando ovejas. Sin embargo, Él es el pastor y Él es el bueno, que la palabra bueno aquí es el excelente. ¿Está bien? Luego, su vida, que realmente aquí es la palabra psuche, que significa su alma. ¿El buen pastor da qué? Porque si dijera nomás la vida, entenderíamos su vida física. Pues sí, Él se dio físicamente también, sí. ¿Pero por qué? Porque comprometió toda su alma en ello. Y la alma implica su voluntad, sus sentimientos, su inteligencia, todos los aspectos de su vida involucró, todo su ser estuvo involucrado en la labor de darse a sí mismo para nosotros. Su vida da, su alma da. ¿Ok? ¿Estamos bien? Da, pone, coloca. ¿Por quiénes? Por las ovejas. Por ese ganado. La palabra griega es probatón, que significa ganado menor.
las ovejas, todo tipo de ganado menor que puede ser cabritos, etcétera, ¿no? Pero esa es su manada, diríamos, su manada del Señor. Versículo 11 es lo que dice eso. Y los versículos 17 complementan la idea, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí del Padre. Entonces Jesús tiene poder en sí mismo. Él es vida en sí mismo, como veíamos la semana pasada. Él tiene vida en sí mismo y tiene poder para poner su vida y luego para volverla a tomar. Nadie me obliga, dice el Señor. Qué hermoso el Señor, ¿no? Porque pone su alma de manera voluntaria. ¿Por quiénes? Por sus ovejas, por su manada, los que somos parte de su redil. Qué precioso nuestro Señor. Ahora, comparado, al Señor aquí compara su labor de pastor, del pastor excelente que da su vida, lo compara ¿con quién? Con el asalariado. Dice versículos 2 y 13, mas el asalariado. ¿Quién es el asalariado? Es otra manera de hablarle a los fariseos. ¿Por qué? Vean ustedes. ¿El asalariado quién es? El que cuida las ovejas por un salario, por una paga. Simplemente las cuidan porque tienen una paga. ¿Qué es lo que cuidan, las ovejas o su salario? Entonces, si ven venir al lobo, ¿qué hacen? Corren. ¿Por qué? Porque lo que les importa es el salario. El buen pastor su vida da, pero los asalariados, ¿qué hacen? No les importan las ovejas. Vean lo que sigue, porque dice aquí el 12, de quien no son propias las ovejas, del asalariado no son, de ellos no son las ovejas, por eso no les importa, no son mías. ¿Y qué más? Bueno, dice antes, el asalariado que no es el pastor. Son dos razones por las que no le interesa. Primero, porque le interesa más su paga. Segundo, porque él no es ni el pastor, ni son suyas las ovejas. Jesús está echándole a los fariseos. Ustedes no aman a la gente. A ustedes les importa su reputación. Les importa ser reconocidos, ser llamados maestro, rabí. Les interesa lo suyo, no les interesa el rebaño. ¿Se dan cuenta de la comparativa? Entonces, el asalariado que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas, las deja ahí y huye. La palabra deja es abandona, y la palabra huye significa escapa. Si va a venir al lobo, ¿qué hace? Escapa. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Versículo 13. Así que el asalariado huye, ¿por qué? Porque es asalariado, ¿y qué? Y no le importan las ovejas. Siéntanse en el lugar de los fariseos. Pónganse en el lugar de los fariseos. ¿Cómo estarían ustedes? Ay, está hablando de nosotros. ¿Se dan cuenta de por qué querían matarlo? Pero así eran los fariseos, le importaba a la gente. Dijo Jesús, imponen cargas pesadas sobre los hombros de las personas y ellos ni con un dedo las quieren llevar. O sea, no les importa a la gente. Jesús está hablando de ellos, pero también Jesús está hablando de sí mismo. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su alma por las ovejas. Segunda característica de él como pastor. Yo soy el buen pastor, ¿qué? ¿Y qué es parte de la ilustración que vimos en la alegoría, ¿no? Principal? Dice, conozco a mis ovejas. Los pastores de Israel, acuérdense de eso, conocían a cada oveja por nombre. Así tuvieran 100, copito de nieve y blanquita y que será negrita, no sé, sus manchitas o no sé qué nombre le pondrían, pero conocían a cada oveja por nombre. Y entonces cuando faltaba una, sabían
que les faltaba una y cuál les faltaba. Esta ilustración la conocían la gente de aquella época y Jesús la aplica aquí y dice: el buen pastor conoce a sus ovejas, pero también conoce a las que no son sus ovejas. Por eso, si una ovejita de otro redil se confundía y quería venirse con el grupo de ovejas que el pastor estaba sacando del redil, ¿qué hacía este pastor? No, tú no eres del redil. El Señor conoce a las suyas. ¿Y lo demás? Y las suyas lo conocen. ¿Y qué implica que lo conocen? ¿Qué dice en la ilustración en el versículo 3? A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Cuál es la situación aquí? Las ovejas conocen al buen pastor y por eso lo oyen y lo siguen. Los que son ovejas lo oyen y lo siguen. Si alguna se dice oveja del buen pastor y no lo oye y no lo sigue, no es de su redil, porque las ovejas oyen a su pastor. ¿Se dan cuenta? Entonces lo conocen y las conoce y lo conocen y por tanto lo oyen y lo siguen. ¿Vamos bien hasta aquí? Y tenemos una tercera cualidad del buen pastor. Dice el versículo 16: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Caray. Otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. La palabra traer significa conducir hacia mí. Ellas también las debo conducir hacia mí. La palabra debo se traduce también como es necesario. A esas también es necesario que las atraiga a mi redil. ¿A quién se estará refiriendo el Señor? A los gentiles. Aquí Jesús se está refiriendo a nosotros, los que no somos judíos y que hemos creído. Dice aquí: aquellas también debo traer y oirán mi voz. ¿Y qué? Y habrá un rebaño y un pastor. O sea, ya no seremos más Israel y gentiles, no. Solamente habrá un solo rebaño del Señor. Ya sin razas, sin separación, seremos solamente un solo rebaño. Creyentes, judíos y gentiles ya no tienen diferencia. Somos un solo rebaño de un solo pastor. Gloria al Señor. ¿Qué aprendimos hoy, hermanos? ¿Aprendimos algo en esa parábola sencilla? Primero, que Jesús utilizaba alegorías para dar mensajes ocultos, porque hasta cierto punto son mensajes ocultos. Cuando Jesús daba esa ilustración, la gente entendía la ilustración, pero no sabía qué significaba, qué aplicación tendría, eso no lo sabían. Pero aquí entonces Jesús da la aplicación. También aprendimos algunos elementos de la vida pastoril en Israel, ¿no? También lo vimos. Y vimos cómo Jesús aplica esta ilustración a sí mismo, llamándose primero a sí mismo la puerta de las ovejas. Primero dice: yo soy la puerta. ¿Qué significa? Dos cosas. Primero, el que entra por mí, o sea, cree en mí, es salvo, entrará, saldrá y hallará pastos. Pero también implica que los que son de redil del Señor, los que son su manada, no oyen a los extraños. Los extraños y los salteadores y ladrones son los fariseos. Ellos no entran por la puerta porque no han creído en Jesús. Entonces se creen maestros cuando realmente son ladrones, salteadores y extraños. Por eso las ovejas no los oyen. Okay. La segunda ilustración de Jesús, o sea, la segunda aplicación es que Él es el pastor. Entonces el pastor da su vida, su alma por las ovejas, toda su alma por las ovejas. El pastor
conoce a sus ovejas y ellas lo conocen a Él y por lo tanto lo oyen y lo siguen. Y la tercera es, tiene otras ovejas que no están en su redil y que también debe atraer nosotros, para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Bien, ¿aprendimos? Vamos a cantar un himno. Este himno que dice, yo sé que Cristo es mi pastor. Vamos a cantarlo.